Mire, yo he sido concejal en mi pueblo y aunque no viví, gracias a Dios, un episodio como la Dana, sí hemos tenido muchas veces que enfrentarnos a situaciones de emergencia. Y en aquellos momentos, de verdad, no necesitábamos una llamada oficial, que lo hacía el Ertzaina, pero nos lo hacía cualquier concejal, nos avisaba un vecino, nos avisaba mensajes de WhatsApp o de grupos de amigos o de madres del colegio, porque cuando hay una emergencia grave, el teléfono echa humo, la gente se activa y los grupos arden, ¿verdad? Pero es que usted nos ha dicho que, a pesar de que haya tenido WhatsApps, pues que no les ha hecho caso. ¿Por qué no reaccionó? ¿De verdad pretende que la ciudadanía crea que mientras los teléfonos de toda una comunidad echaban humo, usted no fue capaz de reaccionar? Usted nos ha dicho que estaba esperando datos veraces, pero cuando hay tanta información y tantas llamadas, tantos WhatsApps, ¿no le dio que pensar? Ojalá hubiéramos conocido la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ojalá hubiéramos tenido la información en el seno del CECOPI. No he podido explicar antes lo que es el CECOPI. El CECOPI es un órgano de coordinación donde no está exclusivamente la Generalitat Valenciana. De hecho, son mayoría las fuerzas y cuerpos y las agencias del Gobierno, incluida la delegada del Gobierno, AEMET, Confederación Hidrográfica, etcétera, etcétera, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Así funciona. Funciona como todo. Funciona como una unidad de trabajo, como una unidad de coordinación. Antes y después del CECOPI se toman decisiones. Que nadie piense que solamente se toman decisiones cuando dura la sesión del CECOPI, que básicamente es una puesta en común. Ojalá en el seno del CECOPI a mí se me hubiera trasladado, porque yo no hacía más que llamar y estar pendiente de la gravedad del asunto. El problema es que la inmensa mayoría, desgraciadamente, la inmensa mayoría de las víctimas vinieron por el desbordamiento mortal de un barranco del que nadie avisó que estaba ocurriendo. Estábamos con el foco de Utiel y luego con el riesgo, que afortunadamente no ocurrió, de la presa de Forata, que hubiera convertido esta tragedia tan tremenda en algo todavía de muchísimo mayor calado. Y, por tanto, cuando uno está en contacto, lo he dicho antes y lo reitero ahora, cuando uno está en contacto con las personas que están en el CECOPI, lo que tiene es la información que está llegando verazmente. Porque una de las cosas que dicen todos los expertos en emergencias es que la sobreinformación puede alterar la capacidad de tomar las mejores decisiones posibles. Por eso hay un órgano que centraliza, por eso hay un órgano que está ahí y por eso siempre se recomienda que se haga caso a las recomendaciones oficiales. Porque durante todo este tiempo, no solamente el día 29, sino durante muchos días y muchos meses después, ha habido muchos bulos. No todos malintencionados. Bueno, los que se han dirigido sobre mi persona, desde luego que sí. Pero ha habido muchos bulos. Recuerdo los días en los que incluso se decía que en el centro comercial Bonaire podían haber hasta 1000 muertos. Había una sobreinformación lógica por ese estado. Pero a quien hay que hacer caso es a los mandos operativos. A mí no se me ocurriría nunca ir a un puesto de mando avanzado. Yo he sido presidente de Diputación y he estado en incendios y he estado en granizadas y a mí no se me ocurre dar instrucciones a la gente que tiene la información. Pero en base, que para mí esta es la clave de todo, en base a la información que sí se tiene, se toman las medidas. Usted me dice, ¿por qué no reaccionó? Yo no sé a qué llama usted reaccionar. Para mí reaccionar es estar pendiente. Es estar pendiente y buscar. Reaccionar es ir allí al CECOPI y, desde luego, estará atendiendo todas las llamadas. Sabemos perfectamente lo que es un CECOPI, un Centro de Coordinación Operativa Integrado. Nosotros lo sabemos muy bien, tuvimos unas inundaciones en Bilbao. Sí, no se lo digo. Muchos años. No se lo digo a usted, lo digo en general para que se entienda. ¿Está diciendo que la Generalitat Valenciana no puede hacer nada, que usted como vicepresidente no puede ir allí y tomar ninguna decisión y hablar con ellos y reaccionar a tiempo? Porque creo que es lo que no hizo. ¿Cree realmente que el presidente de la Generalitat debe esperar a que le llame a alguien del CECOPI para ejercer algunas funciones? Le vuelvo a repetir que yo no estaba esperando llamadas, era yo el que realizaba llamadas, tantas como las que he hecho públicas. Insisto que nadie las ha hecho salvo yo. Aquí, compañeros suyos han pedido las llamadas de responsables del Gobierno y no se ha respondido. Convendría saber cuáles fueron las llamadas entre las agencias del Gobierno y la delegada del Gobierno para saber si efectivamente tenían información sobre el Barranco del Pollo. Pero es que en el CECOPI no llegó información sobre el Barranco del Pollo. Cometido ningún error. Me gustaría saber cuáles son, si cree que hay algún error concreto que reconozca en su gestión. Y aquí, de verdad, no le pido culpas ajenas, porque ya lo ha hecho. Le pido algo que solo puede, creo que, salir de su conciencia, que es la autocrítica. ¿Va a hacer algo de autocrítica? De hecho, soy el único que la ha hecho. Soy el único que ha pedido perdón. Soy el único que ha renunciado a su máxima responsabilidad.
formo y soy aún en funciones el presidente del único gobierno que se ha remodelado. Esa es la única... Iba a contestarle. Permitir que se trasladara, sí que soy responsable de permitir, probablemente, quizá por ingenuidad, no lo sé, de permitir que se trasladara la imagen de un presidente ajeno a la emergencia cuando no hay nada más lejos de la realidad. Permitir esa imagen pública ha hecho que yo asuma esa responsabilidad. El día que anuncié mi renuncia al cargo, dije que probablemente a las 3 de la tarde podía haber intentado desplazarme a Utiel para poder estar ahí. Es lo habitual que se hace. Pensábamos que a las 6 se acababa todo, pensábamos que la UME ya estaba activada. No hay nada que pueda hacer un presidente de la Generalitat que no pueda hacer la UME, es exactamente al revés. Y yo, esos son los errores que le puedo transmitir. Ese error de imagen pública, de poder parecer que estaba alejado o que estaba lejos de la emergencia, cuando no era así, porque todas mis llamadas demuestran lo contrario. No es habitual que los presidentes autonómicos vayan a los CECOPIs, usted lo sabe. No es habitual que vayan a tomar decisiones, que vayan a los centros de coordinación, porque es un órgano técnico, porque es un órgano operativo, porque es un órgano de emergencias. Porque en las inundaciones de Bilbao, desde luego, se hizo todo lo contrario. Todo lo contrario, por parte del Lehendakari, por parte de allí no tuvo que intervenir la UME, sino que hubo una coordinación, etcétera, etcétera. Entonces creo que la experiencia, no sé, si la hubiera conocido igual... Ojalá hubieran llegado antes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ojalá hubieran llegado antes. No tenían que llegar ningún cuerpo de seguridad del Estado para poder hacer sus funciones. ¿Cómo que no? Es que si lleguen, estupendo, que muy bien, pero bueno, antes de todo esto... Si es una pregunta, permíteme responderle. Si no éramos conscientes de la magnitud, porque no había la información ni en tiempo, ni en forma de previsión, ni en forma de desbordamiento de barranco, ¿cómo se iba a saber dimensionar? Si por la mañana AEMET dice que van a llover 180 y acaban lloviendo 800, si hasta incluso a las mismas 4:15 de la tarde la propia Confederación certifica que el barranco está seco y unas horas después llega el gran desbordamiento que jamás nadie pudo prever, si la AEMET no fue capaz de prever que se batieron todos los récords históricos hidrológicos de la historia de España, no se dimensiona igual la respuesta a una emergencia con unos datos que con otros. Es exactamente lo contrario. Es que es absolutamente imposible poder dimensionar para una previsión que para otra. Pero yo tengo que respaldar las decisiones que tomaron los técnicos, incluida la propia Salomé Pradas, porque en función de la información que se tenía, se iba reaccionando, se fue proactivo en todo momento. Lo que es imposible de manejar es una información que no se tiene, no se puede informar de lo que no se sabe, no solamente con precisión, sino con una distancia extraordinaria. Nadie se pudo imaginar lo que podía ocurrir en el Barranco del Pollo. Nadie, entre otras cosas porque en L'Horta Sud ni siquiera llovía. Esto no fue un asunto de lluvias, fue un asunto de riada, de una riada absolutamente estratosférica, que nadie pudo prever. A mí me da la sensación